Entonces lo preparo. Ahí está. Bien, buenos días para todos. Gracias por estar en esta mañana que tanto para ustedes como para nosotros también, sobre todo para mí es un sacrificio poder estar tempranito levantado, este, porque ustedes duermen, también yo suelo estar durmiendo en estos momentos porque trabajo de noche, ¿no? Agradecerle por esta oportunidad y bueno, invitarlo también, porque por más que yo dé en este momento esta clase que voy a compartir con ustedes, ustedes también pueden colaborar haciendo sus aportes, preguntando lo que realmente por ahí no entiendan y entre todos podemos ayudarnos a aprender. Este, Otra de las cosas que por ahí si hay hermanos nuevos, invitarlos también a que puedan unirse a la Academia de Paleografía, unirse también a nuestra plataforma de Haciendo Historia Familiar en Iberoamérica, que se encuentra en YouTube, donde ustedes pueden de esa forma seguir aprendiendo, porque todas las clases que damos de lunes a sábado se suben a la plataforma de YouTube para que bueno, sigamos aprendiendo, para que volvamos a repasar nuevamente algunas cosas que por ahí se nos olvidó, no tenemos bien en claro. Así que pongan un like, un me gusta, la mejor opinión de ustedes, que eso también nos va a ayudar a que después YouTube pueda recomendar a aquellos. Así que haciendo esto voy a compartir pantalla, ¿m? Y vamos a comenzar con esta clase de la Academia de Paleografía que se llama Letras Góticas, la parte uno. Bien. El diseño de escrituras góticas está realizada, o bien se empezó a gestarse por los siglos XII al siglo XV aproximadamente, y llevando prácticamente a la conclusión en el siglo XX, después de la era común o después de Jesucristo, para que lo tengan un poquito más claro. Este, entonces, hoy vamos a ver la introducción a lo que es la paleografía. Un poquito vamos a leer también, aprender los conceptos, los orígenes, la difusión que hubo, algunos cambios que tuvo las letras góticas. Vamos a tener una clasificación y luego vamos a hacer una pequeña práctica, depende del tiempo que nos vaya quedando en lo que está programado esta clase. ¿Alguien puede leer la introducción a la paleografía, por favor? Yo se lo leo. Dice, durante los siglos XII y XIII se producen en la cultura cambios radicales que tienen sus efectos sobre las características de los manuscritos y sobre la forma de escritura. Hasta la época, los estudios y los libros eran una prerrogativa casi exclusiva de los eclesiásticos y únicamente producidos en monasterios y escuelas catedrálicas, catedralicias. Ok. En este nuevo ambiente, los manuscritos cambian profundamente de carácter. La escritura deja de ser espontánea, convirtiéndose en rígida, amanerada y con la uniformidad propia de los productos producidos en serie. Muy bien, entonces vemos que cuando se empieza a introducir en la cultura de estos siglos XII y XIII, empiezan a haber cambios radicales en todos los efectos de los manuscritos. ¿Se acuerdan? ¿Alguien tiene idea de cómo se escribían antes, en qué se escribían, por ejemplo? En cuero. En cuero, sí, exactamente. ¿Y en qué más se escribían?
en papiros, ¿no? En hojas que se papel, hacían en papel, exactamente. piedra. Ujú. Entonces, eh, eh, aquella época era una época donde premiaba, digamos, sobre todo el soberano que era el rey, era el dios para todo, todo lo que se hacía era solamente lo que nos permitía ser el rey de aquella época. Entonces, también los estudios, los libros, también eran parte de ello, ellos eran los únicos, los exclusivos. La plebe, la gente que trabajaba para ellos no tenían la oportunidad de leer, no tenían la oportunidad de escribir, a menos que eran tomados por el rey, llevados hacia las cortes y ahí aprendían a leer, incluso si eran entregados los niños a los monasterios, para poder ir aprendiendo con el tiempo todas las prerrogativas que concernían a esa uniformidad propia y así hacerlo producir después en los libros que hoy tenemos. Bien. La consecuencia en el campo de la escritura es la formación de un tipo caligráfico duro y fuertemente anguloso, dice, en lo que es la escritura gótica, adaptado especialmente a manuscritos solemnes. Hay un paralelo con la escritura gótica donde triunfa el arco apuntado frente a la forma redondeada. También es evidente en el ámbito más modesto y, y los documentos surgen con gran variedad de tipos cursivos que prosiguen directamente a la tradición de la letra carolina. La letra gótica tiene un formato y después de ese formato se divide en varias formas y una de esas formas es justamente lo que estamos diciendo que es la letra carolina. Entonces, eso es lo que muy importante poder conocerlo y ustedes me preguntarán para qué, de qué me va a servir, por ejemplo, aprendiendo esto acá en la academia. Y sí, sirve mucho porque en la medida que nosotros vamos trabajando en nuestra historia familiar, vamos a ir encontrando documentos antiguos, por ejemplo, lo que La presentación, venimos, eh, ¿sí? Adelante, escucho. Eh, por ejemplo, cuando venimos, aquellas personas que tenemos descendencias de Brasil, por ejemplo, en mi caso, después he empezado a ver que tengo gente dentro de mi árbol genealógico de Inglaterra, gente, ayer descubrí que tengo antepasados chinos también. Entonces, todo esto me sirve, ¿por qué? Porque voy a poder aprender a leer después esos documentos que realmente no lo entiendo y poder así entender un poco más sobre mis antepasados. Entonces, en este concepto, acá vemos las letras góticas como son a lo que había descrito anteriormente. ¿Alguien puede leer, por favor? Sí, hermano, yo se lo leo. Dice, esta denominación procede de los humanistas italianos y es usada en oposición a la escritura antigua, que indicaba la minúscula carolina. En su época, la escritura gótica recibía el nombre de moderna. Y no sé más, ¿qué dice? Literae modernae. En realidad, la palabra gótica tiene un marcado carácter peyorativo, pues equivale a bárbara, mientras que antigua corresponde a romana. Acá nos muestra cómo en este concepto nos muestran los tres tipos de cosas, de conceptos, digamos, de cómo fue pasando o modificando diferentes nombres.
Literae modernae, en realidad es italiano antiguo que significa literatura moderna en sí. Entonces, tenemos a la letra minúscula, que era conocida como la letra carolina. Después tenemos a, como está acá el dibujo al costado en esta foto, tenemos la escritura bárbara, antigua, o bien a los escritos romanos, como vamos a ir encontrando en la medida que empecemos a ver este tipo de escritura. Y este tipo de escritura, por ejemplo, de estas letras, vemos en remeras, en todos los carteles que son antiguos, sobre todo eh, en la parte de Europa, vamos a encontrar este tipo de letras góticas. O bien cuando vemos algunas películas que tengan que ver con el medioevo, estamos viendo este tipo de letras. Es difícil de entenderla, ¿no? Un poco. Imagínense un documento escrito de esta forma. Bien, vamos a ver el origen. ¿Alguien quisiera leer, por favor? Leo yo. Por favor, si es tan amable. La escritura gótica deriva directamente de la carolina. En modo alguno ha de considerarse como una oposición a esta. No ha de considerarse como una, sí, oposición a esta, sino que partió de ella, agudizando tendencia que ya había apuntado la Carolina en los últimos tiempos, tales como son un exceso de manierismo, acentuación de ángulos y engrosamientos de trazos, lo que produjo una letra estrecha y con líneas gruesas. Los primeros ejemplos de esta escritura, litera fotográfica, litera graefogótica, se encuentran en algunos manuscritos del siglo XII, producidos en Francia, pero es en el siglo XIII cuando alcanza su perfección y se difunde rápidamente por toda Europa, gracias a la gran actividad escritora de la época. Bien. Entonces, ¿dónde tiene su origen esta escritura gótica? Estas letras que estábamos viendo acá, en la letra carolina, o sea, en la letra minúscula. Si ustedes escriben letras minúsculas, es muy diferente, a veces un poco, hasta a veces nosotros mismos no entendemos nuestra letra, este, es muy diferente a cuando escribimos en imprenta, ¿no? Entonces, de ahí es de donde sale esta escritura, y después se le va agregando cosas, se le va agregando eh, panzas, puntas, se la va dibujando de tal manera que se la va haciendo diferente. Entonces, eso es lo que, de donde salen en realidad la escritura gótica. Son acentuaciones, como dice, con trazo gordo, engrosado. Bien. La difusión de la escritura gótica fue usada en todo el mundo latino, en todo de habla latina, hasta el siglo XV, si bien su uso siguió vigente en Alemania hasta el siglo XVI por razones religiosas, no o sea, fueron desapareciendo de hechos en este país, pero se fueron transformando en la fracture hasta el siglo XX, en la que fue realmente prohibida su utilización por decreto de Hitler, que promulgó en el año 1941. Este, siempre que pienso en esto, pienso que
Hitler era muy inteligente, pero me parece que no era tan leído, ¿no? Porque la verdad es que prohibir el escrito es seccionar un poco la creación y la mentalidad de las personas, ¿no? Pero bueno, también hay un escrito impreso del año 1956, que es la Biblia de 42 líneas de Gutenberg, que fue editado con letra gótica, representando esta aproximadamente el 80% de las usadas en los impunables, por tanto son un 20% romana. ¿Alguno de ustedes vio alguna vez las Biblias de aquella época? ¿O tuvieron en su hogar las Biblias antiguas, católicas? Yo tuve una tía, ya falleció, Ujú, pero ella tenía una Biblia siempre en su sala, una grandota, ujú. pero no vi la edición, pero era muy antigua. Bueno, este es el tipo de letra en esas Biblias. Esta es la Biblia del siglo XIII, ¿sí? Donde contiene 559 letras. Esta acá representa la muerte de Isaías en el año 701 antes de Cristo. Son letras en miniaturas. Y bueno, esta es una colección de, como dice, se encuentra en Madrid, en España, ¿no? Este es el estilo de letra que vamos a encontrar en las Biblias antiguas. Como verán, si ustedes saben, Isaías fue serruchado. Entonces, acá está la imagen también de Isaías cuando le están serruchando la cabeza, cortándole la cabeza porque decían que era la única forma que pudiera morir, porque lo tenían este, muy semejante, o sea, era muy, para la creencia de esa época, era un hombre inmortal, que no había forma de poder hacerle daño a Isaías. Entonces la única forma de matarlo era echándole la cabeza, sacándole la cabeza del cuerpo. Entonces después dice la historia que la cabeza fue para un lado, el cuerpo para el otro lado, fue todo seccionado el cuerpo y salía para que de esa forma que puedan asegurarse de que no volver a escuchar sus palabras. Así que, bueno, es un poquito de historia, pero acá vemos las letras, ¿eh? De cómo se escribía. Estas son las letras que serían en minúscula en realidad, conocida como la Carolina. Bien. Otros cambios en la letra gótica que hubo también ocurrieron dentro del alfabeto durante la evaluación de las escrituras en el gótico temprano, es decir, los ascendentes que presentaban un engrosamiento en la parte superior izquierda. A finales del siglo XV, la influencia de la escritura humanista provocaron nuevos cambios en las letras góticas. En la época clásica no había distinción entre letras mayúsculas y minúsculas. Y acá tenemos un fragmento antiguo donde nos muestra este, lo que acabo de compartir con ustedes recién, que no hay fragmento, no hay, incluso después de los puntos, como verán acá, no hay una acentuación de una letra mayúscula, es toda escrita en el mismo formato. Entonces, esas modificaciones se han empezado a ver incluso acá en Rogo, está acá donde dice el Rogo, acá hay un punto, se puede ver un poquito que una sola letra, eh, como que hay una tendencia a querer escribir con mayúscula, igual que acá, y Upertante, que dice también, pero es más marcada, digamos, la I con un grosor muy diferente.
Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún aporte? Bien. Entonces, en esta bella escritura protogótica de la vida de San Martín en Inglaterra, está, bueno, descrito lo que habíamos planteado anteriormente. Acá podemos ver el alfabeto gótico en mayúscula modificada. Es lo que yo le decía, como verán, la típica gótica del siglo XV, acá arriba, como vamos a encontrar. La mayúscula procedente de área inglesa y germanas, la Old English en el siglo XV, este tipo, la que sigue. El tercer párrafo, la usada por Gutenberg en la Biblia de 42 líneas, de la mitad del siglo XV. Ve que van cambiando, se van modificando las letras. La Y en la primera, mire cómo es, en la segunda. Las Z son medias parecidas. Le van poniendo o agregándole cosas para ir haciendo diferente. Acá la mayúscula de tipo Swagger, estilo muy popular en Alemania a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI. Tenemos este tipo ya un poquito más sencilla, pero más dibujada, más arqueada. Después tenemos las del famoso diseño de Alberto Durero. Seguramente sobre él alguno de los hermanos nos va a estar hablando en alguna de las clases eh, de la época renacentista, en el principio del siglo XVI. Ya es diferente. Después tenemos la Frankfurt, que son la mayúscula utilizada también por Gutenberg, del emperador Maximiliano I al comienzo del siglo XVI. ¿Pueden imaginarse ustedes en estos siglos que hoy están leyendo, en el siglo XIV, están leyendo un tipo de letra y después empiezan a leer otro tipo de letras? ¿Pueden imaginarse cómo, por ejemplo, cambió la Biblia eh, en su contexto de los escritos, de cómo fueron escritos al principio, después pasar por años de los latinos, pasar por manos de los griegos, pasar por manos de los moros, que fueron reinos donde estuvieron 400, 600 años este, estando en un país y imponiendo su propia cultura, ¿no? Qué difícil debe ser poder después tener otro tipo de comprensión, ver que todo va cambiando y se va modificando. Acá tenemos la clasificación. Esta es la de la izquierda, primera, es nuestra letra, la que nosotros acostumbramos a escribir, que es muy claro. La segunda es la textura, como ustedes ven, ¿eh? Tiene otro formato, tiene más pancita, tiene más arqueada, este, la cola de la letra A, por ejemplo. El sombrerito como que tiene hacia adentro, más fino, tiene un punto arriba, un puntito apenita que se nota ahí.
ya es más, más dibujada la letra D, la G, y miren lo que es en mayúscula, ya lleva más tiempo, ¿eh? Más trabajo. La rotunda es un poco ya más simple, pero cuando escribían en la letra mayúscula, por ejemplo, ya tenían otro tipo de escritura, ya eran más, más dibujados, más creativos. Las Schweibacher, acá también tenemos exactamente lo mismo, ya va cambiando. La Frankfurt también exactamente van cambiando. Si ustedes ven, las 5 letras son diferentes. La A, la B, la G, la N. Bien, ¿alguien quiere hacer alguna acotación? Yo El pensaba hermano en Luis esto, ¿no? sí. Perdón. Pensaba en esto. Creo que en un principio es como que era para un determinado grupo selecto, digo, poder disfrutar de este tipo de letras, ¿no? Y creo que a partir de la invención de la imprenta es como que va a permitir que esto se abra, que se pueda difundir. Dijiste al principio, ¿no? En esto de que nosotros conocemos la letra gótica en estos tiempos, digo, bueno, eh, cuando estudiábamos, digo, en mi época, en la secundaria se veía la letra gótica y siempre era un estilo que marcaba diferencia por la belleza de la letra. Y digo, y en estos tiempos yo veo en que lo traías vos al principio, en esto de los jóvenes, la manera en la que ellos usan, se difunde en este tiempo a través de tatuaje, a través de remeras, que es donde ellos buscan llamar, digo, la atención, ¿no? Para ellos el arte gótico es como es marcar una diferencia en, en estos tiempos, ¿no? Gracias. Adelante, hermana Toledo. Hola, buenos días. Primero, Bien. una disculpa por llegar tarde, lo que pasa es que la verdad no me levanté antes. Saludos desde aquí, desde México, y a mí siempre me ha gustado la letra gótica, creo que siempre he sido rara, porque tengo esos recuerdos como de la infancia. Y ahorita, bueno, y sobre todo mis papás como siempre han tenido muchas enciclopedias y eso, a mí siempre me ha gustado la historia del arte y yo veía en algunas láminas que venía ese tipo de cosas. Y ahorita me salta a me salta la pregunta, ¿cómo era o qué herramienta utilizaban para hacer estos trazos? Así como han ido cambiando los trazos a lo largo del tiempo, ¿cuáles eran las herramientas? E incluso, si yo quisiera aprender a hacer este tipo de trazos, aunque sea el siglo XXI, ¿qué podría yo utilizar? Gracias. Gracias, hermana, y no es tarde, está acá, eso es lo más importante. Bien, vamos a ir, vamos a ir viendo cómo era y qué es lo que se usaba. Bien, acá tenemos, vamos un poquito de la práctica del aprendizaje. Estos son los conceptos básicos sobre la letra. Primeramente es importante que conozca algunos elementos que la conforman. Por ejemplo, la cola, que es el trazo de la letra que se extiende hasta la línea descendente, la que desciende. La panza, hay ciertas letras que tienen una zona redondeada, como son las letras P o la letra R. A ver, la letra P o la letra R. Creo acá. Acá tenemos la letra P, por ejemplo, la letra R, como va, va diciendo. ¿Ves la pancita que tienen acá? Entonces, eso
eso es muy importante que podamos entender estos conceptos de cómo estaban formados. La ligadura. La ligadura es la línea que se utiliza para conectar dos letras. ¿Y dónde vemos eso? La ligadura. Las ligaduras son normalmente esto que sobresale acá a los costaditos. Acá. Estos puntitos que hacen que pueden llegar a unirse con otras letras que van. Ve que no todas tienen, por ejemplo, acá la V no tiene, la U tampoco, ¿eh? La Y sí tiene. Entonces esas son las ligaduras. Después tenemos los travesaños y transversal. Son los trazos que cruzan la letra de forma horizontal. El primero se refiere a la letra mayúscula, mientras que el segundo a la letra minúscula. ¿Cuáles serían? Son los trazos que vemos acá. ¿Mm? Son la A, ¿ve? Son esos tipos de trazos. Si vamos acá al abecedario, vamos a ver muchos trazos, esos trazos que están en todos lados. Ve acá arriba, qué diferente que se pinta, ¿no? Bueno, qué maravilla, la verdad que me encanta. Como dijo la hermana, es algo muy llamativo. Bien. ¿Qué tenemos que tratar de hacer? Primeramente, para escribir. La pregunta antes de leer eso, este, ¿ustedes creen que era fácil escribir este tipo de letras? No, 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 no Estás, debió haber sido fácil, hermano. Lleva mucho tiempo. Yo lo pensaba ahorita, si a un joven en la actualidad quisiera hacer algo, pues le tomaría mucho tiempo. Yo creo que requería de mucha práctica. Eso ujú, es lo Eso que por un pienso. lado. Y luego, en ese tiempo no había, bueno, yo tengo noticias de que no había corrector. Entonces ujú, era complicado ser escribano primero porque creo que algo así como el 90 o 99% de la población no sabía ni leer ni escribir. Y por otro lado, ser escribano era una cuestión muy difícil porque siempre ha sido caro el papel. Y como ujú. no había corrector, tenía que hacerse bien a la primera porque si no había que repetir todo. Algo parecido a las máquinas de escribir de antes que no Ujú. podía, no había la letra back. Entonces, escribías bien o tenías que repetir toda la hoja. ¿A usted, maestro, qué nos puede decir al respecto? ¿Alguien más quiere opinar? De hecho, yo tenía un compañero en la universidad que él escribía ese tipo de letra. No como las primeras, yo creo que era como la del siglo XVI, sí, más o menos como esa. Y se tardaba un buen. Entonces le decía a la maestra que alguien le pasara mejor los apuntes, porque él sí hacía ese tipo de letra, pero tardaba mucho. Él lo hacía con una pluma normal y decía, no, espérenme, porque yo tengo que terminarla. Pero a él le gustaba esa letra y él sí la hacía. Y todos sus apuntes eran con ese tipo de letra en todas las materias. Sí es muy dificultoso. Yo las hacía, pero solamente como para hacer los textos, los temas o los subtemas de mis presentaciones en la universidad. Pero mi papá me compraba bueno, en donde yo soy, de Veracruz, allá hay ciertos lugares donde vendían solamente ese tipo de plumas fuentes, así les llamaba plumas fuentes, terminaban como un tipo diamante, y había otras que sí se utilizaban tinta china. Esas ya traían una tinta especial y podías hacer ese tipo de trazos, porque yo también los hacía, pero de una manera un poco más sencilla, así como una antes de la última, la penúltima. Esa era la que yo hacía, pero solamente para temas, subtemas y ciertos marcos que yo necesitaba para mi presentación. Pero mi compañero, él sí hacía toda la letra así tal cual, con todos sus trazos, tomaba su tiempo, sombreaba los trazos más gruesos,
Y yo pues yo tenía ese tipo de plumas que anteriormente eran muy baratas. Hoy por hoy yo quiero comprar una y sí están muy caras ahora ese tipo de plumas especiales para escribir ese tipo de letra, que también lo puedes hacer con un plumón, con ciertos marcadores que tienen en diagonal, su punta, y perfectamente la puedes hacer. Ya nada más es cuestión de práctica, pero sí tardas para hacerlo. Y como dice la Ustedes, hermana, pues había que hacerlo a la primera en aquella época y era minucioso todo su trabajo. si ustedes se fijan, hermanos, en las primeras letras, en el segundo renglón y eh, en la quinta letra, incluyendo la sexta, tienen unos trazos tan finitos que no solamente utilizaban un solo plumón, usaban varios plumones. Entonces, para poder hacer trazo grueso, trazo fino y hacerlo a la perfección. Entonces, qué difícil ha sido, ¿no? Ustedes acá, fíjense en lo que tenían que hacer esta gente para poder escribir. Para hacer una letra requiere cierta paciencia, sea un lettering, que es letra, o un escrito. Como dijo la hermana hace un ratito, es verdad, el papel era muy caro, no todos tenían la posibilidad de tener papeles. eh, por eso, eh, más adelante, otro hermano nos va a enseñar dentro de lo que es paleografía, eh, las letras se achicaban, hacían, ay, se me fue la palabra, ¿cómo es? Abreviaturas. Abreviaturas, hacían abreviaturas, porque era muy difícil escribir en este tipo de letra, hacer los documentos, por ejemplo, de los reyes, hacer documentos oficiales era muy difícil para escribir, había mucha gente. Entonces, como dice, tenían que tener una cierta paciencia y concentración, porque donde se equivocaban un trazo era volver a hacer de vuelta, pero aparte usar otro papel porque este, ahí estaban en el problema. Me imagino que también habrán sido un poco crueles las personas de esa época, los reyes, mandar a matar a la gente, ¿no? A sus escritores. Después dice buscar un lugar tranquilo con una mesa, una silla cómoda en la que te sientas a gusto. ¿Mm? Es importante que pueda apoyar los codos en la mesa, que tu espalda no esté curvada en ningún momento. Los pies deben tocar el suelo y tienen que intentar no inclinarse hacia la hoja de trabajo. Una buena postura corporal te ayuda a realizar mejores trazos y a ser consciente en ello. Cuando sienta que te duele la espalda o estés incómodo, levántate unos minutos para relajar tu cuerpo. Todo este tipo de cosas había que hacer en aquella época para poder, incluso ahora para poder escribir. Entonces, nosotros a veces estamos agachados, tirados sobre el pupitre o sobre la mesa para escribir y, y eso nos cuesta, nos cansa el hombro, nos cansa la muñeca y, y debe ser difícil en esa época escribir estas letras en en este estado, ¿no? Así de cansado. Así que yo les voy a pedir si se animan a sacar una hoja, un papel, y se animan a hacer con su lápiz una de estas letras, por ejemplo, su nombre, y se animan a escribir. Sí, ¿Mm? ya tengo mi lápiz. Bueno, los invito a que puedan intentar escribir y fíjense en todo esto, ¿eh? Paciencia, tranquilidad, una mesa cómoda, perdón, una mesa, una silla cómoda,
donde ustedes puedan sentarse a gusto. Incluso yo acá donde estoy ahora en este momento sentado, por ahí me muevo de acá para allá porque no es, siento como incomodidad, mi cuerpo como que se cansa. Entonces, los pies deben tocar al suelo, intentar de estar derecho, una postura corporal que sea cómoda, ¿eh? Así que le invito a que puedan hacer este trabajito, a ver si se animan, por favor, y después me muestran. Tienen esa que están ahí, tienen esta también, ¿ve? ¿Eh? La bastarda o bastarde. Ustedes ven, no sé si alcanzan a ver esta pluma, esta lapicera Sí, de pluma. Bueno, sí. esta sirve para escribir ese tipo. Después yo tengo también esto que es redonda para hacer trazado fino. Y después tenemos este tipo, como ustedes verán, es otro tipo que se puede hacer grueso y arriba tiene muy finito para hacer los trazados finos. Dejé de compartir un poquito para poder ver después. Si lo podría Sí, compartir nuevamente, hermano, para que termine así como que de ver la letrecita tantito. sí, sí, como no, hermana, ahí ya le estoy compartiendo. Está esa y está esta. El que tiene puede mostrarlo, puede abrir su cámara y mostrar, ¿no?
Y está el intento de mi nombre, Ah, muy bien, muy bien. Ujú. Muy Marta. bien, hermana Marta. Le quedó excelente. Sí, sí, sí. Un poco más de práctica y la llevamos a un convento donde pueda. Muy bien, muy bien. Hay que tener pulso para eso. Bueno, mientras los hermanos igual comparten, y yo les quiero comentar que tengo una hija, es mi hija menor, pero desde que era pequeña, ella le gustó este tipo de letras y hace esa letra que es lettering. Y ahorita ella estudia una ingeniería, pero ingeniería en diseño. Entonces, en esa carrera le, le va muy bien ese tipo de letra y ella la domina. Yo no sé realmente cómo se, pues sí, tiene que ser con mucha práctica, pero ella parece como si fuera algo natural su escritura. Entonces, debe de ser de verdad muy difícil para aprenderla. Para nosotros que no la dominamos, yo creo que sí debería de ser o debe de ser muy laboriosa y con muchas horas de práctica. Eso sí. Hermano Acevedo tiene levantada su mano. Adelante, hermano. Aquí está la Sí, mía, bueno, pero no se nota. sí, buenas, ¿qué tal? Sí, justo como hablaba la hermanita, mi hija, nuestra hija mayor, también igual, ella desde pequeña, cuando estaba en el colegio, su letra siempre marcaba la diferencia en la familia. Y a medida que fue creciendo, su letra la ha mejorado, de tal manera que cuando por si ella hace una publicidad, se demora obviamente, pero pareciese que fuese impreso, ¿no? Desde de un perfil de una letra u otra, y le sale muy bien y bien marcado y en forma recta, sin necesidad pues de tener una hoja con rayada, ¿no? Así en hoja bond, que lo hace Ujú, pero derechito. Y sí, o sea, es una habilidad que tiene, como cada persona, o un talento, ¿no? Entonces ella en su momento pues se compró pues plumones, ¿no? En cantidad, en diferentes colores y tonalidades, ¿no? Con puntas finas, porque le gusta esto, ¿no? Es muy autodidacta, al menos en ese tema. No, nunca estudió, pero le sale muy bien. Y en ocasiones, pues en la iglesia, cuando hay así, bueno, antes, cuando habían presentaciones, le pedían a ella pues, que haga esos papelotes, ¿no? Grandotes, eh, para poder demostrar la presentación. Bueno, ahora ya en estos tiempos, con la tecnología, ya todo eso cambia, ¿no? Ya es muy fácil, muy sencillo. Pero igual ella lo sigue haciendo. Y sí, es una habilidad, es admirable en realidad. Ese es mi comentario. gracias, hermano. Hermana Piña, a ver, muéstrenos bien su Ay, es escritura. que no se nota, pero bueno, déjame darla. A ver. Bueno, Es que lo hice con un plumón muy suavecito. Ahí está. se nota, se nota. Y Nota ya tiene muchos bastante años. bien. Eso solamente lo hacía en la universidad. Y nada más era para un Ujú, título. Uf. ajá, bien. Bueno, ¿Alguien más? Algo que quiero hacer, comentarle, hermanos, que para que quede claro, la letra gótica procede de lo que es de la minúscula, de la letra minúscula que nosotros escribimos hoy, digamos, ¿no? En aquella época, este, usaban este tipo de letra y se empezó después a engrosar, a hacerle todos los firuletes, todo reengrosamiento, los dibujos que vemos. Entonces, no hay que confundir, incluso también por ahí podemos llegar a confundir cuando hablamos con algunas personas de letra gótica a los visigodos, a los bárbaros, que eran letras de bárbaro, de aquellas personas que no sabían escribir. No, nada que ver. Son cosas que los humanistas del Renacimiento quisieron eh, poner como que eran de letra de bárbaros.
gente docta, de gente que, en otra palabra, burra, ¿no? Y no tiene nada que ver. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado a veces cuando estamos hablando con alguien y poder saber identificarlo. Son las letras que se escribían en ese momento. Bien. ¿Alguien más Ah, quiere? Sí, sí, adelante. como dicen. A ver, espérame tantito. Eh, Muy bien, hermana Toledo. Hay más o Viridiana. menos. Hermosa, hermosa. Oh, excelente, me Gracias, qué amable. encantó. Sí, Sí. incluso ahorita me acordé que precisamente bueno, los ideogramas japoneses, tanto el katakana como el hiragana, creo, los trazan con un pincel y también es a la Ujú, primera. Y digo, también ujú. ahí se podrá trazar letra gótica con pincel. Y si usted tiene una buena muñeca para hacerlo, sí, lo pueden hacer. Hay más allá que es una película, no sé si ustedes vieron la película eh, de Kung Fu, Kung Fu cuando, Panda. cuando le enseñaban a escribir, a hacer con la mano, a escribir, para hacer Ah, movimientos, para práctica, para mover, ¿no? Con el pincel. Bueno, entonces, este, si usted tiene una buena práctica, sí, que usted puede escribir con un pincel, porque todo tiene que ver, como habíamos leído, ¿no? Tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestra postura, con que no estemos incómodos, porque todo eso hace que el cuerpo se relaje y haga que podamos tener un buen trazo, una buena, que no estemos temblando, sino que estemos Tiene que bien, tener soltura, bajados. como usted dice en la muñeca. claro, bien relajados. Ujú. Hermana Hermano, Valencia, una adelante. cuestión. ¿Sí? Gracias. La hermana, Hermana, hay unos plumones que son los que mi hija utiliza y que con un solo plumón hace todo ese tipo de letras. Se llama plumón, solo plumón de punta pincel. Y con ese plumón Ah, hace el trazo largo y solo recargando un poco su mano, por decirlo, sale el trazo grueso. Entonces Ujú, son plumones de punta pincel. Así se llama. gracias, muy amable, hermano. Voy a buscarlos a ver si por acá venden o si se pueden pedir por internet. ujú. Muy bien. hermano Adelante. Navarro, la Sí. hermana María Luisa estaba mostrando su cartel con letra gótica. La hermana María Luisa. A ver, ¿dónde la tengo la hermana María Luisa? Aquí estoy, buenos días. Buenos días. Buenos días, hermana. Es que no Ahí sé si se ve está. Qué bonito. algo. Muy bonita. Muy, muy bonita. Muy bien. Muy bien. Excelente, Sí, excelente. qué bonito, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Y este es solo el plumón, como dice la hermana de Es un simple, tengo este plumón nada más que tenía a la mano, es de marcatextos Exacto. y tiene Al la puntita Marcatex. así como tipo pincel o como le dicen. Ajá. Es el que yo tengo acá, pero nada más que es más fino que el que usted tiene. ¿Mm? Es el más Ajá, fino. Sí, es el mismo, nada más que es más fino. sí, creo que sí. Yo lo hice con este, Ujú, tiene como en diagonal, exactamente, Ajá, esa, esos esa. son los Ah, buenos. ahí está, ujú. como diagonal. Ahí, ahí, ahí está. Mm. Abra su micrófono, hermana Marta. Ahí. Perdón, yo estoy hablando. Este es el con el que lo hace, este es el de punta pincel, no sé si se Ah, ese alcance a ver es bien. muy Sí, sí, se finito. Ese alcanza a es. ver bien. Entonces, con la punta se hace el trazo delgado y si recarga un poco más, ahí sale Es más el- grueso. Ujú. ajá. Ujú. Muchas gracias. También. Muy bien, muy bien. Hermanos, esto requiere un poco de práctica nada más, para poder hacerlo. Requiere
tranquilidad, pero como dije al principio, la pregunta es ¿de qué nos sirve aprender letras góticas en paleografía? Y el punto es que justamente cuando nos encontremos con este tipo de letras en nuestros documentos vamos a poder saber de qué se trata, qué letras son. Entonces vamos a poder de esa forma aprender más sobre nuestros antepasados. Bien. ¿Alguien puede leer esto? ¿Yo puedo hacer un esfuerzo? Sí, se puede leer. ¿Sí? A ver. Sí, a ver, dice, eh, por tanto, es un compendio de los anales del pueblo de Nefi, as como de los lamanitas, escrito a los lamanitas, quienes son un resto de la casa de Israel, y también a los judíos y a los gentiles, escrito, eh, bueno, por vía de mandamientos, por el espíritu de profecía y de revelación, escrito y sellado y escondido para los fines del Seol, Señor, ¿no? Con objeto de que no fuese destruido. Ha de aparecer por el don y el poder de Dios, para que sea interpretado, sellado por la mano de Moroni y escondido para los propósitos del Señor o Seol, a fin de que apareciese en el debido tiempo por medio de los gentiles, eh, interpretarse por el don de Dios. Bien. Si ustedes le escucharon al hermano Acevedo pronunciar este escrito y están viendo este escrito, ¿qué piensan? Lo leyó en una forma moderna. Ajá. Él, él leyó en forma moderna. ¿Por qué? Porque todos conocemos este escrito, la mayoría. No es tan fácil entenderlo, ¿no? Pero ahora me gustaría que alguien lo lea tal cual como está acá. Yo, hermano, Adelante. por tanto, es un compendio de los anales del pueblo de Nefi, as como de los lamanitas, escrito a los lamanitas, quienes son un resto de la casa de Israel, y también Ah, yo a ahí, los judíos perdón, Hermano, interrumpo. Yo leo sí, N. a eso. Y en, y a los gentiles, escrito por va hermana, de... Sí, disculpe, hermano, hermana Ruth, dígame, lea, hermano. lea cómo está, ¿eh? No es una letra I. Mm, Vio- mm, está leyendo modernamente usted. ¿Por qué? Judos, Porque no es ya, judos, no, esa no la puedo describir en todo caso. una N. Judos, a los gentiles, escrito por va de mandamiento, por el espíritu de profeca, de revelación, escrito, sellado y escondido para los En, fines, no, escondido. Mm, sí, ¿dónde está? Escondido para los fines del Seor, con objeto de que no fuese destruido. Sa, Mm. Esa que sí creo que es ¿Qué? H. ha, Ha de ha, aparecer. ha de aparecer por el don, el poder de Dios para que sea interpretado, sellado por la mano de Moroni, escondido
para los propósitos del Seor, a fin de que apareciese en el debido tiempo por medio de los gentiles. Es la U. ¿Sí? U, interpretarse por el don de Dios. Bien. Entonces, vieron que es muy diferente los escritos de antes con los escritos de ahora, porque nuestra cabeza, nuestra mente, nosotros ya lo conocemos a este escrito, entonces nos lleva a hablar, a pronunciar la letra I, a revelación, y está escrito revelación, es, la letra N, en sellado, en escondido. Decimos Señor cuando dice Seor, pero es un término que se usaba en la antigüedad de cómo ellos escribían. Entonces, por eso es importante, hermano, vuelvo a recalcar, que podamos aprender, que podamos seguir aprendiendo sobre los escritos antiguos en letras góticas. ¿Para qué? Para que cuando encontremos documentos escritos en esta forma, podamos no solamente entender, sino comprender de qué se trata. A veces, hoy, como ahora ustedes lo estaban leyendo, le ponen su propia impronta de lo que ustedes aprendieron hoy. Así que imagínense hacia atrás, con todos los años, cómo fue cambiando las letras. Lo difícil que habrá sido para los que venían poder leer los documentos antiguos, y lo que es para nosotros hoy interpretar y leer también documentos antiguos. Así que mi invitación, hermana y hermanos, es a que puedan hacerlo, a que puedan continuar aprendiendo, que todos podamos embarcarnos en esto para que ni bien podamos encontrar documentos antiguos, podamos leerlos. Gracias a cada uno de ustedes por su participación. Esto lo vamos a subir después a las redes sociales. Acá tengo la biografía de donde saqué esto, fue Escritura Gótica de Juan José Marco, y todo lo que necesita usted saber sobre la letra gótica se puede encontrar en este artículo donde está la bibliografía. Así que, hermanos, gracias por todo. Gracias a usted también por su paciencia, por su tiempo, por sus aportaciones. Sí, muchas gracias. Excelente clase. Muchas gracias, hermano Navarro. Este, bueno, pues si no tienen alguna pregunta o algo para agregar, pues vamos a darle el tiempo al hermano Murphy. ¿Todavía está por aquí el hermano Murphy? No lo veo. Ya Bueno, no está, hermano. ok, Ya no está, ya no está. sí. Bueno, entonces voy a parar la grabación.